Bien, bueno, entonces estamos para el día de hoy repaso del módulo uno, más que nada teoría, y vamos a ir probando también en Eclipse algunas sentencias de Java, digamos, para que quede mejor la teoría, digamos, para sentar la teoría, ¿bien? Por eso tengo abierto Java, Eclipse, perdón, y bueno, vamos a comenzar. El módulo uno, todos estos eran los temas que abarcaba el módulo uno, era muchísimo. Como les decía anteriormente, es más que el módulo 2. Así que está bien, viene bien un repaso. Perfecto. Entonces, ¿cómo empezamos? Y volvemos a la clase número uno, donde veíamos nosotros qué era programar y la importancia de saber programar, digamos. Habíamos dicho que programar era definir instrucciones para ser ejecutadas por un programador, y el objetivo de la programación es resolver problemas. Entonces nosotros cuando programamos estamos resolviendo un problema específico, ¿bien? Entonces, si deseamos aprender a programar, debemos saber lo siguiente. La resolución de un problema exige primero el diseño de un algoritmo. No es que vamos a programar y abrimos Eclipse, primero tenemos que sentarnos y ver un diseño, primeramente, el diseño del algoritmo, y después recién pasamos a lo que es la programación, donde elegimos el lenguaje y así. Entonces, por eso surge también la confusión de lo que es un algoritmo y de lo que es un programa. No es lo mismo, tienen palabras parecidas en su definición, pero no es lo mismo. Entonces tenemos que rescatar qué es el algoritmo y en qué difiere de un programa. El algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos que nos va a permitir resolver un problema o tarea específica, mientras que el programa es una lista de instrucciones escrita en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema, ¿bien? Entonces nosotros el algoritmo decimos que es como el diseño general de lo que yo quiero hacer. Entonces, a partir del perdón, yo puedo elegir el lenguaje de programación, el entorno, que es Eclipse, que nosotros elegimos particularmente Eclipse, y así llegar a obtener el programa. Entonces, acá tenemos este grafiquito donde tenemos primero planteado el problema, después pasamos al diseño del algoritmo y recién nos sentamos y hacemos el programa. Básicamente eso es lo fundamental a la hora de nosotros crear un programa, ¿bien? Tenemos que saber eso, primero un diseño y después recién ver cómo vamos a hacer el programa. Para hacer el programa que resuelve el problema, dijimos, necesitamos seguir los 7 pasos que están acá. Primero tenemos que tener bien en claro qué es el problema que vamos a resolver. Por eso el punto 1 es la definición del problema. Después, el número 2 es analizar el problema, dicho problema, sacar todas las conclusiones, características del problema, bueno, hacer un análisis completo. Y el paso 3 es diseñar y del diseño y las técnicas para la formulación de un algoritmo. Analizado y definido el problema, recién vamos a diseñar el algoritmo. Y después pasamos a lo que sería la codificación, ya con un lenguaje elegido. Por ejemplo, ustedes saben Java y ya pueden elegir a Java y se van a lo que es la codificación. Después, cuando termina la codificación, tienen que ver lo que sería la prueba y depuración, probar con distintos casos de prueba, depuración. Ahí en Eclipse tiene una herramienta que es para depurar, que van línea por línea y les va trayendo los valores de cada cosa. Eso lo pueden hacer ustedes. Eso sirve muchísimo también para evaluar cuando ustedes no entienden lo que serían los vectores y matrices. Depurando van a ver en cada posición y van a ver un grafiquito. También es una herramienta muy buena que les brinda Eclipse. Cada valor, digamos, en cada paso, no la ejecución completa, en cada paso es como que Eclipse da un paso y para, y le salen todos los valores. Bueno, eso sería la prueba y depuración. Y después, bueno, muchísimas herramientas que tienen para la prueba y depuración. Después la documentación, que habíamos dicho que había comentarios para documentación, para poner la versión de tu programa, del programa que hicimos, digamos. Y después lo último sería el mantenimiento, que ya vienen las actualizaciones y todo eso.
Bien, bueno, siguiendo nosotros estos 7 pasos, es, digamos, los 7 pasos estándares para terminar un programa, digamos. Entonces, después de haber visto esto, era como una introducción, los fundamentos, vimos también en la primera clase qué era Java, ya el lenguaje, ¿no? Entonces, acá hay una breve definición de lo que es Java, que es un lenguaje de programación creado por Sun Macrosystem, es independiente de plataforma, se puede ejecutar en distintos dispositivos y sistemas operativos, y también nos dice que es un lenguaje de programación de propósitos generales. Se pueden hacer tanto juegos como aplicaciones específicas de celular, lo que sea, siempre va a estar Java involucrado, la mayoría de las veces. Bien, por eso propósito general nos dice que para cualquier rubro podemos utilizar, es un buen lenguaje, digamos, para utilizar. Bien, y después nosotros teníamos que era el JRE, la compilación, el bytecode, bueno, eso está resumido en esta imagen de cómo funciona Java. Lo que nosotros vimos hasta ahora, codificando, haciendo las clases, mostrando por consola, sería lo que a futuro podríamos hacer con esas herramientas, un super código escrito ya por nosotros, programadores, porque al nosotros manejar un lenguaje de programación y hacer un programa, ya se puede decir que somos programadores. Entonces, cuando nosotros tenemos, primero que nada, el código en este lenguaje que aprendimos, todas estas palabras reservadas y todo, nosotros vamos a tener todo eso en un archivo, ¿no? Y después lo que se hace es la compilación. Gracias a la compilación, que ya Java lo hace automáticamente, eso genera un bytecode que nosotros no lo entendemos. Ya es como otro archivo con cosas que nosotros no entendemos, pero ¿quién lo entiende? Lo entiende la máquina virtual. Vieron que para instalar Eclipse nosotros teníamos problemas con la máquina virtual, las versiones, y era todo para esto, digamos, para que Java funcione correctamente. No es que nosotros escribimos un código, Eclipse lo entiende y ya está, no hace todo este proceso para que nosotros podamos tener ya el producto final, que pueden ser aplicaciones de celular, de escritorio, para, para iOS, para Android. Bien, iOS. Perfecto. Entonces, bueno, después de la compilación, tenemos el archivo en bytecode. Después de obtener el bytecode, lo que se hace es pasarle a la máquina virtual de Java, Java lo entiende y lo interpreta el bytecode. Y así recién se ejecuta, gracias a todo ese proceso, lo que nosotros escribimos en código Java, gracias a todo este proceso se puede llevar a las distintas plataformas, ¿bien? Por eso nosotros dijimos que Java es multiplataforma, ¿bien? Entonces, todo este proceso para nosotros tener ya el producto final, que si se quiere, ustedes lo van a poder hacer y ver, digamos, eso reflejado, ¿bien? Pero lo importante es primero que entendamos el código fuente y todas las herramientas que podamos absorber, digamos, para poder utilizarlas a la hora de sentarnos y hacer un programa. Después teníamos, creo que esto sí, ya era la segunda clase, porque eran 3 semanas, así que ya pasamos la primera clase rapidito. En la segunda, si alguien quiere comentar algo acerca de lo que vamos viendo, yo voy lento, me van diciendo, o prenden el micrófono, escriben en el chat. Yo continúo, ¿no? Si alguien quiere decirme algo, tranquilamente lo podemos hacer. Hoy más que nada es una clase de consulta, ¿no? Pero bueno, yo le traje ahí como un resumen de todo lo que vimos en el módulo 1. Bueno, entonces ya sabemos cómo funciona Java, ya sabemos que Java es un lenguaje multiplataforma, general, digamos, para cosas generales, no es específico para un área. También vimos, bueno, primeramente fuera de Java lo que es un algoritmo, lo que es un programa, fuimos repasando. Bien, y ahora ya sabemos que vamos a utilizar Java y cómo se maneja Java, lo que queremos saber es la sintaxis de Java. Entonces, primero empezamos diciendo que para un programa en Java nosotros vamos a tener 3 componentes fundamentales, que son, primero,
puede o no tener los comentarios, se quiere que sí, digamos, para guiar el código. Después tenemos la definición de una clase, sí o sí, en todo programa en Java vamos a ver una clase, sí o sí. Definición de un método también, y las sentencias. Teníamos diferentes tipos de sentencias, ya vamos a ir viendo y haciendo recuerdo de cuáles, de los tipos de sentencias que teníamos, ¿bien? Pero bueno, en la estructura del programa podemos ver los diferentes componentes que tiene cualquier programa escrito en Java, que son estos 4 componentes que recién lo acabo de decir. Bien, hasta acá estamos, ¿no? Entonces, bueno, después de ver los 4 componentes fundamentales de un programa, nosotros queremos hacer ya un programa en Java, pero tenemos que saber algunas cosas como qué son las variables, valores, identificadores y tipos, que nosotros ya en la clase pasada lo manejamos así como si nada, pero bueno, está bueno repasarlo y ver qué era cada uno de estos, ¿no? Un programa en Java utiliza variables primero para almacenar valores, ¿no? Realizar cálculos, modificar los valores almacenados, mostrarlos por consola, almacenarlos en disco y enviarlos por la red. Bueno, necesitamos primero que nada variables. ¿Y qué es una variable? Una variable va a almacenar un único valor, no puede ser multivalor lo que almacenemos en variable, ¿no? Solo un valor, por ejemplo, un texto, un número, un real, digamos. Entonces, ahora podemos decir que una variable es un contenedor de datos identificado mediante un nombre. El nombre que elijamos para la variable va a ser el identificador. Entonces acá ya tenemos la definición de identificador que nos sirve para que pongamos el nombre a la variable. ¿Bien? Acá no vemos, acá la variable sería num, el identificador también sería num. Acá tenemos, bueno, toda variable debe llevar asociado un tipo que describe el tipo de dato que guarda, que va a contener num, la variable num. Bien, me refiero a la variable num porque identificador es solo como la etiqueta, ¿no? Entonces, la variable yo le llamé con el identificador num, le puse el valor 10, pero antes yo le especifiqué que esperaba un entero, que esta variable va a recibir, va a esperar, va a contener, digamos, un entero. Entonces acá nosotros tenemos una declaración y a la vez tenemos una asignación, ¿se acuerdan? Y sí o sí el punto y coma, que es necesario para Java. Bien, entonces tenemos int num 10. La variable num va a guardar el número 10, el valor 10. Entonces, acá tenemos el int, que va a ser el tipo, num, el identificador, o sea, es como una etiqueta, y el valor, el 10 va a ser el valor. Entonces, tenemos 3 características fundamentales de una variable: el tipo, el identificador y el valor. Bien, después vamos a ver que las declaraciones y las asignaciones, que yo ya lo hice acá, pero bueno, vamos a refrescar un poco la memoria de cuándo era una asignación y cuándo era una declaración. Bien, en la sentencia, mediante la cual se define una variable, asignándole un tipo y es la sentencia, perdón, mediante la cual se define una variable, asignándole un tipo y un identificador. Bien, entonces primero es ley, es regla que primero vaya el tipo y después el identificador, sería la etiqueta o el nombre, le podemos decir. Bien, entonces yo digo int contador. Entonces acá es como que ya estoy diciendo la palabra contador la voy a utilizar para guardar un entero, la variable contador, ¿bien? Entonces acá yo declaro, pero no asigno, declaro. Entonces se guarda en una parte de la memoria un lugarcito para un entero con la etiqueta contador, al igual que suma, ¿bien? Y acá le pongo el valor. Cuando yo le pongo el valor, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una lista de int, desde dónde hasta dónde abarcaban, por ejemplo, los enteros, desde dónde hasta dónde abarcaban los double y así? ¿Ven? Entonces cuando yo voy a declarar, primero se guarda espacio, pero no estoy asignando, digamos. Y bueno, ya digo que esta palabra la voy a usar para un entero, entonces esta palabra ya no la podría utilizar para otra cosa. Bien. Adicionalmente, se le puede asignar un valor inicial mediante una asignación. Bien, acá podemos hacer todo en una línea, que es int contador, y a la vez
le pongo el valor 10. Bien, que esto es lo mismo que hacer y poner, por ejemplo, en contador, contador igual a 10. Contador igual a 10. Bueno, me ahorro todo eso y lo hago en una sola línea. Bien, entonces ya sabemos lo que es, cuándo es una declaración, cuándo es una asignación. Vamos a continuar con ahora los tipos de datos. Bien, dijimos los tipos de datos hace rato, pero no dimos una definición. ¿Se acuerdan? Acá dijimos tipo de dato, int, pero no dimos una definición. En Java existen dos tipos de datos genéricos. Los tipos de datos primitivos, que ya lo conocemos, y los tipos de datos complejos, que lo estuvimos viendo mejor en el módulo 2, donde nosotros creábamos clases y esas clases ya eran un tipo de dato. Bien, tipo de dato persona, empleado, y ya estuvimos viendo cosas más complejas. Pero si vamos a los tipos de datos primitivos, teníamos el booleano, teníamos el char, teníamos el byte short, int y long, que estos eran para representar enteros, pero cada uno correspondía a un rango, ¿se acuerdan? El que generalmente usábamos era el int, después el long, y era como para más, guardaba más espacio, digamos, cuando nosotros poníamos que una variable era long, ya era muchísimo espacio, digamos. Y nosotros utilizábamos numeritos cortos, así, o como máximo un DNI, entonces ya nos acostumbramos al int, porque el int sí soporta, digamos, eh, creo que hasta números de 10 cifras. Pero bueno, esos ya son detalles de los tipos, que lo pueden encontrar en el módulo donde vimos esto, digamos, el módulo 1, pero en la clase creo que 2 o 3. Bien, entonces después teníamos también double float, que está en otro color porque representan a los reales. El float era de dos, teníamos después de la coma solo dos valores, en cambio el double era de doble precisión, o sea, teníamos más, después de la coma teníamos más precisión, digamos. Pero bueno, pertenecían a los reales, enteros, carácter y booleano de tipo true o false. Bien, hasta ahí teníamos los tipos de datos primitivos, teníamos las clases, y después era muy necesario que nosotros veamos string, porque nos servía para los textos, y había muchos ejercicios que pedían que trabajemos con textos, pero ya era un tipo de dato más complejo, ¿bien? Pero nosotros como no dimos clase, era como que lo dimos muy poco, el tipo de dato string. Y también habíamos empezado a utilizar la clase scanner, ¿bien? Pero yo no le podía como spoilear todo lo que era objeto y todo eso, porque era mucha información, digamos, para un módulo. Entonces nosotros nos manejamos con el string, que yo podía representar a un texto utilizando el tipo de dato string. Entonces leamos lo que dice acá. Un texto en Java pertenece a la clase string y se expresa como el texto entre comillas dobles. Con el texto, ¿verdad? Bueno, un texto siempre debe aparecer en una sola línea. Para dividir un texto en varias líneas se debe utilizar el operador más, bien, para concatenar textos. Bien, a ver, voy a ver el chat. ¿Cuándo se usaba el short? El short es un tipo de dato para enteros, ¿no? El short era para 4 o 5 cifras, digamos. Lo podíamos utilizar en cualquier ejercicio que utilicemos números cortos. Es lo mismo que int, pero no abarca tanto. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una suma gigante, me servía más yo hacerle int suma que hacer un short suma, por ejemplo. Entonces nos acostumbramos a poner con el int, digamos. Sí, a ver si me quedo ahí. Ahí está el código de asistencia. Pero lo podés usar, el short, ¿no? Lo podés usar, solo que como el int lo utilizamos y nos quedó el int para como predeterminado, ¿no? Pero sí se puede utilizar. Es como que abarca menos dígitos, digamos. Hay un rango, digamos, donde podés usar short. Y como int abarca más, digamos, números más grandes, hasta DNI podíamos tener como int, nos quedamos con int. Perfecto, ahí está, Manuel dice, ok. Bien, cualquier cosa consulten, ¿no? De los tipos de datos, hablen ahora, antes, porque las preguntas teóricas tienen mucho que ver con esto, digamos.
Sí, bien. Bueno, como tipo de dato complejo, por ahora en el módulo 1 solo vimos string, pero poquito nomás. Entonces, estamos viendo acá que utilizamos nosotros para concatenar textos la palabra más, perdón, el operador más. Bien, entonces, si nos vamos a los conceptos nuevos de sobrecarga, podemos decir que el operador más, cuando tiene números enteros, suma, pero cuando tiene dos, ¿cómo se dice? Tipo string, dos textos, concatena. Si bien hace lo mismo, que es unir, sumar, añadir, ahí estamos viendo sobrecarga ya. El objetivo es el mismo, sumar o concatenar, pero la firma ya va a ser distinta, entonces eso ya es algo implícito de Java, pero ya estamos viendo que ahí se usa un concepto que ya conocemos nosotros, que es la sobrecarga, ¿bien? Pero antes, cuando nosotros estábamos viendo esto, no lo sabíamos. Yo le dije, el operador más es para concatenar y chao, nunca le di una explicación, digamos, y ahora es mucho mejor porque se entiende, digamos, que cuando ponemos más es para concatenar dos textos, como que nos acostumbramos y está bueno, porque si no, Java tendría que haber creado otro signo para la concatenación, pero Java usó el mismo signo y ese signo va a estar sobrecargado dependiendo lo que tenga en sus costados, ¿bien? Tiene dos números, hace la suma. Tiene dos textos, concatena, ¿bien? Bueno, un texto puede estar vacío o contener uno o más caracteres. Por ejemplo, en texto, en el identificador texto, voy a tener guardado este texto, 1000 programadores salteños, ¿bien? Y ahora yo les tengo una pregunta, a ver si están atentos, voy a poner acá para ver. A ver si carga, a veces no carga. Lo de abajo, pregunta, A con comilla simple es igual a A con doble comilla. Ahora yo quiero que me respondan si esto devolvería true o false. A ver, creo que no se ve, me pasé. A ver, ¿qué dicen? ¿Será true? ¿Será false? A ver, yo lo voy a copiar en el chat, por ahí no se ve. Falso, porque uno es carácter y otro string. Bien, listo. Entonces ya saben, con comilla simple, carácter. Sería char. Comilla doble, texto. Perfecto. ¿Se podría hacer esto? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿El operador más soportará esto? Ahí, a ver. ¿Qué dicen? No, dicen por acá. Esto ya sería sobrecarga, ¿no? A ver, voy a pasar. Sí. Vamos a ver, vamos a probarlo en un test. Si bien no lo estoy guardando en ninguna parte, esto tendría que funcionar porque el operador más concatena tanto texto como caracteres. Pero como yo les dije solo texto, vamos a ver ahora que sí funciona para caracteres y acá me va a concatenar ya un texto entero que va a ser AB. Entonces yo voy a buscar un test acá antes de crear uno. Bueno, no, mejor que sea todo más limpio, voy a crear. Todos respondieron, la mayoría, no hubo ningún true, así que está bien, son distintos. La pregunta que le hice hace rato de si A con comillas simple era igual eh, A con comillas dobles. A ver, vamos a nuevo proyecto, repaso, repaso CN3. ¿Qué hice? No, seleccioné cualquier cosa. Nuevo proyecto. Acá no generé. Java Project. Repaso CN3. Repaso CN3 y vamos a crear, o se pone lento el Eclipse. Bien, vamos a poner repaso.
Nada más y voy a poner el método main porque es una clase de prueba. Y vamos a ver. Tendría que funcionar porque el operador más está sobrecargado, ¿no? Y no lo estoy guardando en ninguna parte, entonces yo tendría que hacer un string porque un char no lo va a soportar. A ver. ¿Qué nos dice acá? In palabra. Ah, claro, acá no le dije nunca que era un char. Entonces tendría que hacer char igual a, como prueba también, para que no vean mucha teoría, char b. Y de paso aprenden que sí se puede utilizar la concatenación con chars. Y hago así. A ver, parece que espera un número. Sí, a ver. Casteo, vamos repasando. No me deja hacer la concatenación, entonces está bien lo que dice Facundo Rosas, que no se puede. Yo creí que sí me iba a dejar. A ver, dice, no, ¿qué palabra tiene? Ah, sí, espera un entero. Acá sí, entonces está bien. Solo es la concatenación, sí o sí, va a servir para textos. Tenía la esperanza de que sirva para caracteres. Entonces, si yo pongo así, sí lo va a hacer. Tenía la esperanza. Ahí está. Ahora sí funciona. Sí. Sí. Profe, ahí, vuelve un cachito hacia atrás, el paso hacia atrás, ¿Cómo? ¿Vuelvo atrás? vuelve hacia, ahí no sería doble comilla y la aceptaría. Mm, podría ser, pero acá ya tendría que, la doble comilla es para string, entonces acá me diría, poner un string acá, así acepto, porque la doble comilla es para textos, la comilla simple es para caracteres. Entonces yo pensé que la concatenación con el operador más sí me servía también para caracteres, porque en una operación yo quiero concatenar dos caracteres, no necesariamente textos. Entonces yo pensé que sí podría funcionar y no, sí la concatenación es solo para string. ¿Ve? Entonces, si yo le pongo string, y le pongo doble comilla, y ahora sí funcionaría si hago esto. ¿Por qué? Porque Java analiza A y B y dice, A y B son string, si son string los concateno, si son números los sumo. Entonces acá el operador más es sobrecargado. Entonces Bueno, funcionaría únicamente para string y no para carácter. no, para caracteres no. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si, por ejemplo, nosotros queremos, por ejemplo, dado un texto, sacar todas las vocales y concatenarlas? Nos cruzamos con un ejercicio así. Nosotros lo que tendríamos que hacer sería pasar cada carácter, recorrer, y a ese carácter pasarlo a texto y recién concatenar todos los textos. Sí o sí. Bien. Entonces ahora ya saben algo nuevo, que el operador más no se puede con caracteres, sino se puede solo con tipo string y números enteros, reales, lo que venga, digamos, de números. Bien, entonces yo podría hacer en double suma y ya acá espera. Si yo pongo el más va a esperar acá. Sí o sí un número, digamos, de ambos lados. ¿Por qué? Porque lo voy a guardar en un double. Entonces sí o sí espera acá. Yo podría poner acá A por probar, ¿no? Esto sí funcionaría, pero no lo estoy guardando en un lugar correcto. ¿Ven? Entonces acá tendría que hacer un string, concatenación, por ejemplo. Y ya no me va a dar el error. ¿Bien?
Datos de color con el operador más, que bueno, aprendimos hoy algo nuevo. Yo estaba bien confiada de que sí aceptaba con caracteres, o sea, me parecía lógico, ¿no? Que si concatena textos, también concatenaría caracteres, digamos. Pero bueno, hay que pasar los caracteres a texto, entonces yo haría, por ejemplo, si yo tengo, a ver, char a, ahí vamos a ver cómo, si tenemos un problema así, cómo salimos de este problema. Acá tengo lo mismo, y yo quiero un texto que diga AB. Entonces yo tendría que hacer, esto no sirve, entonces yo tendría que hacer un string resultado o un string texto, donde yo haga que es igual a, pero voy a hacerle no sé si se podrá hacer acá un casteo, eso ya lo vamos a repasar, pero bueno, estoy probando. Un casteo, a ver. Sí, creo que no me deja el casteo. Si bien acá tengo el repaso, es solo para números, perdón, int, double, y para clases. Bien, ya vamos a ver el casteo con clases la semana que viene. Pero bueno, ya sabemos que el operador más es solo para textos. Como lo decía, creo que acá la teoría lo dice, ¿no? A ver. El operador más para concatenar textos. Entonces acá faltaría para solo textos. Bueno, entonces me respondieron, volvemos acá, me respondieron bien la pregunta, ya saben que carácter no es lo mismo que un texto, y para texto utilizamos doble comilla, para carácter comilla simple, y que el signo más nos sirve para concatenar solo textos con doble comilla. Hasta ahí estamos entonces. Ahora sí, hacemos un repaso entonces de operadores. Teníamos los operadores aritméticos, acá vuelve a aparecer la suma, el signo de suma, menos porcentual, que se acuerdan que era para sacar el resto, ¿se acuerdan esos ejercicios que teníamos de palíndromo, de sacar los dígitos? Bueno, todo eso nos servía este operador porcentual, que bueno, en la programación se usa para, en la mayoría, ¿no?, de los lenguajes de programación utilizamos para obtener el último dígito, digamos, en ese caso, o para obtener el resto. Bien. El operador más también sirve para concatenar textos. Otra vez lo está repitiendo acá, nos dice textos y no char, no tipo de dato char. Bien. Dicho operador está sobrecargado. Bien. Bueno, después tenemos los operadores relacionales, menor, mayor igual, menor igual, que nos permite comparar dos valores. Voy a tener dos valores a los costados y eso nos va a devolver un true o un false, ¿no? La comparación siempre te devuelve un verdadero o un falso. No hay forma de que nos devuelva otro valor, ¿bien? Y después tendríamos de igualdad y de desigualdad. Para comparar dos cosas, si eran iguales, dos tipos de datos, teníamos que hacer igual. Y para saber si son distintos, teníamos que utilizar el signo de exclamación y el igual. Entonces teníamos dos cosas a los costados y preguntábamos, ¿estas dos cosas son distintas con esto, digamos? ¿Bien? Y después teníamos la asignación normal, que era el igual solo, y después teníamos este tipo de asignaciones que si bien asignaba antes, o sumaba, o restaba, o multiplicaba, o dividía, o nos devolvía el resto, ¿bien? Esto lo pueden probar, funciona, es como hacer, aparte de operar, primero se opera y después se guarda el valor, ¿bien? Pero al fin y al cabo se termina asignando, así que son operadores para asignar. Acá serían combinación de operadores, digamos, no solo operadores. Y por último, los operadores que vimos al final eran los operadores lógicos, donde teníamos la negación con un signo de exclamación que devolvía true si el operando es falso. Bien, lo que teníamos, le anteponíamos el signo de negación, nos devolvía lo contrario. Bien, esto sería, a ver, lo vamos a ver con un ejemplo, ya que estamos, porque no lo utilizamos mucho nosotros. Podríamos hacer un system.out.println y acá
queremos mostrar lo siguiente. Queremos mostrar como que negamos un true. Nos tendría que devolver un false. Entonces se lo antepone a lo que sería un true o un false y devuelve lo contrario, digamos, la negación, ¿ven? Nos sirve para negar cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un if, es otra forma de utilizar un if, ¿se acuerdan? Si yo tengo un if, a ver, por ejemplo, acá tengo, if, podría ser una pregunta, if, por ejemplo, voy a hacer un int 0, por ejemplo, algo muy absurdo, y el 0 guarda el valor 0. Entonces, yo pondría, no, esto podría ser con true o false, ¿no? Yo ya iba a hacer una comparación de mayor y menor, pero quiero algo como un true y un false. Bueno, yo guardo acá, miren, boolean, resultado, y hago esto, 5 mayor que 3. Acá en resultado yo guardo la respuesta de que si 5 es mayor que 3, entonces el resultado yo tendría true, acá, en esta línea. Tendría true. Entonces yo puedo hacer esta pregunta. Si resultado, niego el resultado, y recién que se haga tarea, por ejemplo. Esa es una forma de negar. Yo tranquilamente, lo que yo estoy acostumbrado a hacer con ustedes cuando hago ejercicio es preguntar si el resultado es igual a true, o por ejemplo false, hacer tal cosa. ¿Ven? Pero una forma de simplificar, por ahí ustedes lo van a ver en otros lugares, es haciendo esto. Acá nos dice, bueno, lo que tenga resultado, si lo que tenga resultado negado, por ejemplo, lo que tiene resultado es true, negado con este signo de exclamación, va a ser false. Entonces, si lo que tengo acá negado es true, que se ejecute esto. Y si no, se va por el camino del else. Bien, esto es una nueva forma de hacer preguntas, o bueno, ya que estamos, yo se los doy para que ustedes cuando hagan sus ejercicios lo utilicen si es que quieren, ¿no? Básicamente este operador nos sirve para negar, y cuando nosotros vamos a utilizar un if, acá preguntamos siempre, digamos, es como en matemática utilizamos nosotros la negación con ese dibujito como que va arriba del sombrerito de la ñ, ¿no? Pero bueno, acá estaríamos negando. Digamos, nos va a servir para codificar un estilo de codificación, y bueno, está bueno que lo sepan, digamos. Bien, continuamos. Ese es el operador de negación. Devuelve true si el operador es false, y si el operador es false nos va a devolver true, no devuelve lo contrario. Después tenemos el lógico, que era, bueno, también cuando teníamos un if, poníamos el i y queríamos que las dos, lo que teníamos alrededor del i tenía que ser verdadero, y recién pasaba a lo que se ejecutaba, ¿no? En el if. Y después teníamos el o, que cuando teníamos también dos cosas a la par, queríamos que sí o sí uno de ellos tenía que ser true para que pase a la siguiente línea, a hacer algo. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando yo tenía los operadores ampersand acá tenía que haber algo que nos devuelva true o false. Yo no podía tener 3 más 4 acá, ¿se acuerdan? ¿No? Esto es un error de sintaxis. Yo no podría tener acá 8 más 8, por ejemplo, eso está mal. Acá tengo que tener dos cosas que me vuelvan verdadero o falso, digamos. Entonces, acá, ¿qué poníamos nosotros? Sí, por ejemplo, el vector era igual a así, o cosas así, digamos, que nos devuelva true o false. Y analizamos si esto era lo que tenía acá con lo otro que teníamos acá, los dos tenían que ser verdaderos para hacer algo. Y nosotros le decíamos que los dos tienen que ser verdaderos gracias a esto. Si nosotros poníamos el O era así, también teníamos que poner acá dos cosas que nos den verdadero o falso. Entonces, cuando Java leía esta línea, analizaba lo que tengo acá, alguno es verdadero, y si alguno es verdadero, recién paso acá a hacer algo. Si no, ni siquiera leía esta línea, se iba por el else. ¿Bien? Básicamente era eso.
Eso eran los operadores capaz un poco más complicados, por eso están al último, ¿ven? Pero bueno, es importante que lo sepan. El operador lógico, el i lógico, que era con 2 ampersand, y el o lógico con 2 barritas. Hasta ahí creo que vimos la clase 2 y después vimos, no, casteo también estuvimos viendo. Bueno, acá hay un par de grafiquitos que encontré para entender el casteo, por ahí no quedó claro. Si bien acá, a ver, voy a hacerlo más grande, cualquier cosa consulten, ¿no, chicos? Todo esto es repaso. Bien, nosotros en matemática tenemos el siguiente gráfico. Los reales abarca todo, pero dentro tenemos estos grupos que son los racionales. Dentro de los racionales se encuentran los enteros y dentro de los enteros los naturales. Y también dentro de los reales, pero fuera de los racionales, tenemos los irracionales, que son, bueno, el pi, raíz de 2, raíz de 5. Pero todo esto conforma lo que serían los reales. Eso hablando de los números enteros. Bueno, en Java los tipos de datos son parecidos. Primero, tenemos un byte, cuando declaramos un byte, pero un byte también va a ser un short, porque short abarca un tipo de dato más grande. Y como todos son enteros, por ejemplo, hasta el long, está perfecto. Un byte va a ser entonces un short va a ser un int y un int va a ser un long. Pero bueno, hay temitas ahí cuando nosotros declaramos, ¿se acuerdan? Hacíamos la declaración de un int a int b, le damos valores, entonces la suma nosotros la declaramos como int. Pero después, gracias a la conversión de tipo, nosotros podíamos asignarle al resultado que sea un double. ¿Por qué? Por esta razón, porque también el double es un real y abarca todos estos tipos de datos más chicos. Porque el double, ¿se acuerdan que es el tipo de dato que tiene más espacio para guardar números? ¿Por qué? Porque es de doble precisión, entonces abarcaría todos estos tipos de datos. Bien, eso lo vamos a ver con un ejemplo. Y ahí lo que ocurre, ustedes van a ver que no me va a dar error de tipo, y esto es solo, ven, acá no aparece el char, es solo para los tipos de datos que abarcan números. Eh, ¿Para qué es necesaria esta conversión de tipo? Porque nosotros por ahí estamos haciendo sumas y queremos sumar, multiplicar, y acá tenemos un float, acá tenemos otro float y acá tenemos un int. Pero nosotros todo este resultado queremos que no se guarde con comas, sino que sea un entero. Para eso vamos a necesitar convertir este tipo y utilizamos nosotros lo que sería el upcasting y el downcasting, ¿no? Haciendo un repaso de lo que ya vimos. El upcasting era el casteo implícito, que Java lo hacía invisible, y el downcasting es cuando nosotros interveníamos. ¿Bien? Eh, bueno, más que nada es para esto, como ejemplo, pero bueno, pueden utilizarlo para propósito que ustedes tengan, digamos. Bueno, como solución a esta problemática se creó el typecasting, la conversión de tipos. Entonces, veamos primero el upcasting. El upcasting se realiza implícitamente. Las conversiones implícitas se resuelven en tiempos de compilación. Nos da flexibilidad de acceder a los miembros de la clase superior y también es conocida como within line o generalización. ¿Ven? Y acá tenemos que un byte es un short, también un short es un int, un long es un int es un long, y así, digamos, gracias al gráfico anterior. Esto, el upcasting, lo vamos a ver ahora con un ejemplo, a ver. Yo voy a verlo bien con un ejemplo y vemos después el downcasting. El upcasting sería esto. Nosotros hacemos un int a, le ponemos 10, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos hacer, int a igual a 10, un int b igual a 20. Bueno, acá lo puse más espaciado, hasta ahí estamos. Y yo, bueno, voy a hacer un doble C igual a, por ejemplo. Y ahí no me da error. ¿Por qué? Porque un int también es un double. Como el double tiene mucho espacio, un int seguro entra ahí. Y si nos vamos al gráfico donde tenemos los números reales, un entero también es un número real. Es como muy parecido a esto, a la programación, ¿ven? Entonces, por eso acá Java hace un casteo implícito, upcasting. Upcasting. ¿Por qué? Porque Java no nos estaba diciendo error en ningún lado.
lo toma. A C lo toma, el valor de C va a ser lo que tengo A, entonces C va a valer 10. Pero A era entero, pero bueno, se hace un casteo implícito. Esa es la explicación de por qué Java lo toma. Bien, entonces yo todo lo que sea superior a int en este grafiquito lo va a recibir. Si yo hago, por ejemplo, un long D, y pongo B, lo va a recibir porque un int está dentro del long, bien, siguiendo el gráfico que estuvimos viendo acá. Ahora, eso sería el upcasting, ¿no? Es como que Java nos resuelve ahí, pero después en el downcasting nosotros tenemos que intervenir. El downcasting se realiza explícitamente, se resuelve en tiempo de ejecución, igual que el otro, y nos permite tener un tratamiento específico para los datos que perciben esta conversión, ¿bien? También es conocida como narrowing o especialización. Bien, esto sería, vamos a ver otro ejemplo. Esto sería cuando, por ejemplo, yo tengo una suma guardada en double, digamos de tipo double, una suma con decimales, ¿no? Pero yo solo quiero la parte entera de ese resultado, entonces vamos a hacer un ejemplo para ver mejor. Ejemplo de downcasting, acá abajo. Esto sería, básicamente yo tengo un doble A, por ejemplo, igual a 12.90. Acá es con coma, ¿no? Bien. ¿O no? A ver. Ah, ya utilicé por eso me está diciendo. Double num. Perfecto. Acá era con el punto. Y tenemos un double num 2 y le voy a poner 13. Lo que se me ocurre. Ahí tenemos. Entonces yo quiero la suma de eso, pero solo quiero la parte entera. ¿Cómo haría yo, digamos? Con las herramientas que conozco, no podría hacer mucho. Entonces, por eso acudo a el downcasting. Entonces yo quiero guardar acá in resultado en el resultado entero. Voy a poner acá. Igual a num más num 2. Acá desde entrada ya me estoy dando cuenta que no va a funcionar. Entonces ahí es donde yo tengo que intervenir y decir, ojo, que solo quiero la parte entera de num y solo quiero la parte entera de num 2. Y recién lo toma, ¿ven? Ahí lo toma, es como que yo tuve que intervenir y es posible esto. ¿Bien? Y acá en el resultado entero yo voy a tener la parte entera. Ahí tengo una duda, ahí solamente entraría la parte, o sea, directamente te saca todos los decimales. Claro, sí, porque acordate que en int, acá yo no podría guardar ningún decimal porque lo estoy declarando como entero. Y entonces acá, antes de hacer la suma, primero le dice, no, quiero la parte entera, y acá también quiero la parte entera, hace la suma entre enteros y lo guarda en entero. Esto sería el casteo explícito. Bien, es como que una herramienta buena, digamos. Bien, Y bien. O sea, digamos que corta la parte decimal. claro, sí, sí, la va a cortar. Bien. Hagamos un system y lo corroboremos. ¿Para qué se enseña esto? Porque no lo vimos mucho en el TP, digamos. Pero, ¿qué pasa? Esto también funciona con las clases complejas. Con las clases que ustedes heredan ya van a ver que existe el casteo. Y está muy bueno porque nos sirve más para, digamos, más que para esto, nos va a servir para clases. Ya vamos a ver ejercicios específicos, creo que en el módulo 3 se ven ejercicios, perdón, println, estuve hablando y no me di cuenta que era println. Entonces acá vamos a mostrar RDO entero. Bien, a ver. Me tendría que dar, bueno, 12 más 13 es 25, ¿no? Ahí está. 25, me devuelve la parte entera. Entonces acá sería casteo explícito. Y si nos vamos al gráfico, nosotros, en el double abarcaba todo, y nosotros estos double queremos meterlo en el int, que es chiquitito.
que no que estaba bien adentro del gráfico. Entonces, Java no se hace cargo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Es posible? Sí. Y así, digamos, es como, ven, downcasting va bajando y upcasting va subiendo, ¿ven? Ya tienen como más lógica todo lo que vamos haciendo. Bien, entonces esto era, creo que habíamos visto todo esto hasta la clase 2. No sé si hay conceptos que quieren que lo veamos de vuelta, si no ya arrancamos con estructura de datos y vectores, que es lo último que nos queda. Un poquito de repaso, no es mucha teoría. Pero se entendió el upcasting, el downcasting, se entendió. Después también me hice un poco de lío con el texto, pero lo fuimos probando hasta que supimos la verdad, digamos. Bien. ¿Quieren consultar algo, chicos? ¿No le quedó claro yo traté de hacerlo así con gráfico para que se entienda el upcasting y el downcasting y haciéndole la analogía a lo que serían los números, ¿no? Reales. Bien, entonces no hay dudas hasta ahora de todo lo que vamos viendo. Miren que esta es clase de consulta, ¿eh? Tienen la libertad de consultar lo que sea del módulo 1 que no les está quedando claro. Bien, entonces, bueno, continuamos y bueno, vemos las consultas si hay al final, hacemos algún ejercicio, no sé, vamos probando entonces. Bueno, sabiendo todo esto, tipo de datos, declaraciones, ya sabemos algunas herramientas, digamos, para proceder con ejercicios, pero acá vamos a ver las sentencias que tenemos y después vamos a decir que un programa es un conjunto de sentencias, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer el tipo de sentencias que tenemos en un programa. Bien, primero que nada teníamos la sentencia de declaración. Bien, se utiliza para declarar variables. Esto ya lo vimos hace rato. Por ejemplo, acá estoy diciendo que tengo un identificador valor que va a guardar un entero. Hasta eso, hasta ahí nomás. Después tenemos sentencias de asignación. Es una sentencia que permite, bueno, eso ya lo estuvimos viendo, era como un repasito. Bien. Después tenemos los tipos de sentencias, ya más sentencias aparte de la declaración y asignación, vamos a conocer más tipos de sentencias. Las sentencias de control, que permiten alterar el flujo de ejecución para tomar decisiones o repetir sentencias. Es como un paso más avanzado. Nosotros al declarar esta sentencia ya, dependiendo de los valores, Java se va moviendo, digamos, con estas estructuras. Bien, primero que nada tenemos capaz que la más conocida, la de selección, que permite tomar una decisión u otra, bien, para poder ejecutar un bloque de sentencias. Básicamente, si nos vamos al inglés, if significa sí, entonces yo siempre cuando uso el if hago la pregunta, si pasa la condición que tengo dentro de los paréntesis, que se ejecuten todas las sentencias. Si no se cumple esta condición, hace un salto al else y se ejecuta todo lo que yo tenga en el else, ¿bien? Eso sería la sentencia de selección. Si pasa esto, que se haga esto. Si no, que se haga aquello. ¿Bien? Es como que ya es un paso más de todas las sentencias que nosotros sabemos hacer. ¿Bien? Y para que vaya tomando forma nuestro programa. Y después tenemos lo más interesante de la sentencia de control, que son los bucles. Acá, por ejemplo, en la teoría, yo estoy viendo solo los más importantes, digamos, tomaron los bucles más importantes, que es el for y el while. Pero dentro del while existe el do while, que es como un while mejorado 2.0, que bueno, ustedes, como no está en la teoría, yo no lo di, lo podemos ver en algún ejercicio, lo puedo traer para la próxima clase, lo podemos ver, pero bueno, ahora era un repaso de lo que hay en la teoría, pero me parecía importante que sepan ese, capaz que lo traiga en algún ejercicio a la clase que viene, el do while. Pero bueno, veamos qué nos dicen las sentencias de control, los bucles. Nos van a permitir ejecutar un bloque de sentencia tantas veces como queramos, es para tareas repetidas, ¿bien? Mientras que se cumpla una condición. Una expresión que puede ser evaluada como verdadera o falsa. Esas son las condiciones, ¿bien? O sea, que sí o sí vamos a tener que evaluar esa condición y al final nos tienen que dar un verdadero o un falso. Bueno, estos bucles se dividen en dos, los más importantes, el while, primero que nada, y el for.
como ya les dije, dentro del while existe, o partiendo del while, existe ya el do while, que bueno, es parecido, pero mejorado. Que bueno, justo ahora me repasé de traerles, digamos, como un extra, bueno, la clase que viene, o bueno, lo podemos ver ahora un ratito en el Eclipse. Bien, si el público así lo quiere, me van diciendo ahí en el chat. El while es una estructura de control que permite la ejecución de un conjunto de sentencias una cantidad desconocida de veces. Bien, o sea, se va a ejecutar mientras que la condición sea verdadera y va a parar cuando la condición sea falsa. Entonces es importante que nosotros tengamos, primero que nada, bien en claro cuál va a ser la condición y que esta condición en algún momento pare, ¿no? Si nosotros hacemos un programa y dentro de ese programa hay un while con una condición que siempre es verdadera por un error que tuvimos, que no lo vimos, cuando vayamos a ejecutar este programa, ese bucle va a seguir infinitamente y nos va a dar en algún momento error o desbordamiento o algo, y puede ser por esto, digamos, por un ciclo while que no está bien formulado, ¿no? Entonces, si nos vamos al inglés, while quiere decir mientras, entonces, mientras que esta condición sea verdadero, yo ejecuto todas estas sentencias que están dentro de estas dos llaves, ¿no? Capaz que acá lo tendría que haber hecho un poco más grande para que se vea. Entonces acá yo voy a poder tener las sentencias que yo quiera, ¿no? Entonces acá, ¿para qué utilizamos el while? El while lo utilizamos para recorrer vectores, por ejemplo, tareas repetidas. Y acá va a parar estas tareas repetidas dependiendo de la condición. Entonces, cuando tenemos un programa, y acá vamos a tener uno, arriba de este while hay otras líneas, ¿no? De cualquier cosa. Cuando Java viene acá, se encuentra acá, va a hacer la pregunta, bueno, primero que nada encuentra esta palabra reservada a while, examina la condición y dice, condición es verdadero, listo, ejecuto todas estas líneas. Y acá cuando se encuentra con la última línea y encuentra la llave que cierra, vuelve y hace la misma pregunta. Entonces esta condición en algún momento tendrá que cambiar acá para que pueda dar falso, ¿no? Entonces acá seguramente modifico la condición, seguramente se va a modificar para que yo pueda salir. Si no se modifica nunca la condición, va a ser siempre verdadera y va a seguir este bucle, ¿bien? Por eso también es desconocida, porque yo no le dije hasta dónde corra este bucle, ¿bien? En cambio, acá tenemos el for, que es un bucle, una estructura de control que permite la ejecución de un conjunto de sentencias, al igual que el while, pero una cantidad predeterminada de veces. Acá yo ya le digo desde dónde y hasta dónde, ¿bien? Entonces, cuando nosotros teníamos el tamaño del vector, de un vector, por ejemplo, nosotros utilizamos desde el tamaño 0 hasta el tamaño -1, ¿se acuerdan? Hasta la última posición, que cargue los valores o que sume o que haga algo, ¿se acuerdan? Entonces, estos serían las estructuras de control más importantes, digamos. Después también vimos, gracias a alguien que lo mencionó, ¿se acuerdan? El switch. El switch era como tener, en vez de tener tantos if, porque yo en los if iba preguntando por los casos, digamos, que dependiendo del programa, en el switch yo decía, bueno, switch, caso 1, hacer tal cosa, en el caso de que sea 2, hacer tal otra, y así. Bueno, eso me da hincapié a traerles el switch y el do while también, para que estén bien completos, digamos, con lo que sería la estructura, ¿no? Pero bueno, básicamente lo más importante y lo que se van a encontrar en el examen, seguramente en el examen no va a haber cosas que ustedes no vieron. Entonces seguramente algunas preguntas teóricas de la sentencia de control más importantes, como la switch secundaria, o sea, la switch reemplaza a lo que sería el if anidado, entonces no es como primaria, esencial, digamos. Pero está bueno, ya voy a ver si el miércoles les traigo así como un poquito de teoría de eso y algunas pruebitas, ¿no? Ahora vine con esto, digamos.
Pero bueno, porque tenemos que hacer un repaso, imagínense, todo el módulo 1, así que bueno, espero que no se hayan distraído, no se distraigan, porque ahora vamos a pasar a lo que serían los vectores, matrices, métodos de ordenamiento, así nomás un poquito, no creo que le tomen código de método de ordenamiento, y ya con eso estaríamos completos con la teoría del módulo 1. Bien, bueno, antes de que pasemos a vectores, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió el for, el while? Sí, profe, hasta ahora sí, dice Joaquín, perfecto. Bien. Profe, Sí, este, yo tenía entendido más o menos que dentro del for se sí. podía ingresar los enteros y en el while no se podía ingresar enteros, o sea, no se podía ingresar las variables. Las variables, claro, fíjate que la sintaxis del for, claro, acá sí o sí la inicialización tiene que ser en enteros. Nosotros siempre empezamos en un int igual a 0. Y este int i se iba sumando de a 2, de a 1, lo que sea. No en doble ni nada, en enteros. Bien, ahí estás bien. Pero esta condición va a ser independiente. Y en esta condición vos podés tener, siempre nosotros poníamos que i sea menor a un número, ¿no? Pero esta condición es súper independiente y puede ser similar a la del while. Mientras que bandera sea igual a, sea falsa o cosas así, la condición es independiente de los enteros, digamos. Y acá el paso. Entonces, el paso y la inicialización sí o sí van a ser en enteros para dar, para que se cuente, digamos, para que el ciclo siga corriendo. Bien, está bueno eso. Justo, mira, me pasé el for y no leí esto que es el encabezado del for, que sí o sí acá en el for ustedes chicos tienen que poner tres cosas. La inicialización en entero, la condición independiente, la condición para que pare este ciclo for, ¿no? Y después el paso de cuántas veces, digamos, el paso de cómo va a incrementarse, digamos, para que pueda llegar en algún momento a algún tope, dependiendo de la condición, o puede girar y la condición puede ser otra. La condición se puede modificar acá y cosas así. Pero es como me decían ahí, que sí, el for, eh, asócienlo con inicialización de entero, paso de entero, incremento y la condición, digamos. Pero la condición es libre, ¿no? Siempre va a ser, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer acá un for, vamos a ver acá. Voy a hacer un for, ejemplo de for. Entonces yo voy a hacer un for, siguiendo la sintaxis, el for se hace así. Pero acá ya me está diciendo error porque está esperando tres valores, ¿no? ¿Ve? Ahora no me da error. Pero acá le voy a decir, bueno, int i igual a 0, lo que siempre hacíamos, ¿no? Int i igual a 0 y acá iría la condición independiente. Yo podría decir, bueno, que 5 sea mayor que 3, esto siempre va a ser verdadero, este for se va a incrementar infinitas veces, porque yo le estoy diciendo que se incremente infinitas veces, porque la condición la estoy dando acá. Entonces este for sí va a funcionar, entonces yo quisiera hacer algo como, a ver, vamos a hacer a modo de ejemplo, un ejemplo raro, ¿no? Pero lo importante es que entiendan lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Un contador igual a 0, entonces este contador, contador más más. En este for, y acá me falta un puntico más. ¿Ve? En este for estoy siguiendo la sintaxis. Entero de inicialización del entero, perdón. Incremento. ¿Ven? Y acá podía hacer, ¿se acuerdan que yo para ir de a 2 tenía que hacer así? Y más 2 y, perdón, y igual a i más 2. Acá yo le digo el paso para que se incremente y siga, eh, haciéndose todo lo que tengo dentro de las llaves, ¿no? Entonces, lo importante es la condición, y siempre acá teníamos una condición que era mientras que i sea menor a algo, ¿se acuerdan? I sea menor a todos valores puestos, digamos. ¿Ven? Esto se va a incrementar hasta que i llega a 90 y va a dejar de contar, por ejemplo. Pero si yo le pongo otra condición independiente de lo que sea, por ejemplo, como la que puse hace rato, se va a correr infinitamente. ¿Por qué? Porque yo sé que esta condición nunca va a cambiar. Esto es algo que siempre, toda la vida va a devolver un true, porque 5 siempre es mayor que 3, digamos. O podría poner acá yo
true. Lo tendría que tomar, esto siempre se va a ejecutar, ¿ven? Ustedes tienen que jugar ahí con el for para entender bien la sintaxis. O ustedes pueden empezar de i en -1, donde ustedes quieran es el -2, perdón, es el punto de partida, ¿bien? Entonces yo acá le voy a poner punto de partida. Y lo voy a poner acá espaciado, punto de partida, condición, y el paso que va a ir dando, ¿bien? ¿Se entendió la estructura del for? Y acá hago tareas, por ejemplo. Que podría poner flujo del programa, o podría poner, bueno, sentencias. Bien, ¿se entendió? Si bien ahí me decían que sí, el for está relacionado con enteros, sí, para el punto de partida y para el incremento. Pero la condición es independiente. Acá yo podría tener lo que sea y es como que esto va a determinar que el ciclo pare. Profe, las variables de i siempre deben ser int. Hay algunos, no siempre, bien Manuel, no siempre. No, sí, podemos poner acá double y acá que se sume en 0,0 algo. Sí, no es propio del int. Pero como siempre lo utilizamos como para contar, para cargar vectores y todos son números enteros, entonces siempre ponemos int. Pero bueno, a pedido de Manuel lo vamos a probar, sí funciona para otros tipos, y acá tendría que ser, mientras que i sea, por ejemplo, a ver, acá pongamos una condición, i menor que 3.4, capaz que querés contar algo en decimales, sí, el for te lo permite. Igual a, bueno, 0.1, mirá, que empiece ahí. Sí, estamos acá probando todo. Y la condición acá sería i más, acordate que i más era solo para en 1, ¿no? Entonces, si acá yo pongo i más, te va a sumar 0.1, i más va a ser 1.01, te va a sumar todo 1. Por ejemplo, un arreglo que tenga días de la semana, claro, los días de la semana lo podés contar en hasta 7. Bueno, pero acá están viendo que sí acepta double, ¿no? Y que sí puede ser el paso. Por ejemplo, acá ya tendrían que poner i igual a 0, i igual a, ¿cómo era? I igual a i más 0.2. Bueno, esto como ejemplo para que vean que sí acepta double, pero ustedes ya se van para otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero sí acepta, por ahí saltó la duda para Manuel. Bien, ahora Manuel quiere que hagamos un arreglo para los días de la semana. Está genial, sí, lo hagamos. Hagamos como ejemplo. Para los días de la semana ya no van a ser double, ¿no, Manuel? Va a ser entero, digamos, porque los cuento hasta 7. Entonces, borro esto. Bien. Vamos a borrar y hacemos un double que cuente los días de la semana, algo así. Bueno, entonces para hacer un double, para hacer un for que vaya desde el día 0 al día 0, le voy a tener que asignar que sea el domingo. Para algunos el día 0 es el domingo, ¿no? Entonces yo haría un int igual a 0, mientras que i sea menor. ¿Hasta dónde van los días de la semana? Hasta 7. Entonces que sea menor a 8 o menor o igual a 7. No, acá sería menor que 7, ¿no? Porque si 0 es domingo, el día 6 va a ser el sábado. Entonces así, y acá le pongo i más. Esto podría ser un for para los días de la semana, digamos. Y acá yo podría asignar los días de la semana, pero estaría mal porque asignaría siempre lo mismo. No sé si me explico. Pero básicamente yo siguiendo, planteando lo que serían los días de la semana, digo, bueno, quiero que un vector represente los 7 días de la semana, entonces que con el for me recorra desde el 0 hasta el número 6. Y acá yo podría hacer una entrada de datos, ¿sí? Podría, ahí está, digamos, porque acá yo no podría asignarle, bueno, a vector de i que se le guarde lunes. ¿Por qué? Porque vendría de vuelta acá y leería lo mismo.
y ya en la siguiente posición, ¿no? Entonces está buenísimo esto. A ver, yo voy a poner acá, hagamos una entrada de datos. Yo voy a comentar todo esto y hagamos una entrada de datos para un vector que guarde los días de la semana. Ahí está, ¿sí? A modo de practicar con el for, está buenísimo. Entonces yo voy a comentar esto y lo hagamos. A ver, siguiendo ahí porque, bueno, están participando y está genial. Hagamos un repaso de cómo hacíamos nosotros el ingreso de datos. java.util.import. No, hasta yo ya me olvidé. El fin de. Import java.util.scanner. Sí. Sí. Bien, hasta ahí estamos. Entonces nosotros, bueno, ya saltamos un paso más, hacemos un escáner, tipo usamos el identificador entrada, creamos el objeto tipo escáner y adentro espera las palabras estas que le voy a pasar. No me acuerdo si era era system.in. Esas palabras mágicas que le damos para que se ejecute, para que cree el objeto tipo entrada y nosotros hacíamos bien. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, string día igual a entrada punto next. Y ahí lo que va a hacer, va a entrar este for, va a leer esta línea y va a decir, bueno, en día, y me va a pedir acá que ingrese, ¿no? Y acá yo le voy a poner system. ¿Alguien está notando algo, que nos falta algo? Claramente lo va a guardar en día, pero siempre, entonces yo necesitaría un vector, ¿no? Y en ningún lado creé un vector. Ingrese el día. Y después vamos a hacer una muestra, ¿no? Para practicar el for está genial. Ingrese el día, y acá me va a pedir por consola el día. Después que lo ingrese, lo va a guardar y va a volver y me va a pedir de vuelta, ingrese el día, y lo va a guardar de vuelta en esta variable día, y así voy a perder todos mis datos, los tengo que guardar en algún lugar. Entonces para eso yo tengo que generar un vector de días. ¿Cómo se hacía esto? A ver, vamos de vuelta. Ni siquiera había llegado, pero bueno, vamos a ver los vectores, cómo era la sintaxis. Bien, Java proporciona una estructura de almacenamiento denominada array, lo mismo que vector, que permite almacenar muchos elementos de la misma clase o tipo e identificarlos con el mismo nombre. ¿Ven? Acá voy a tener un montón de días y lo voy a identificar con un vector que se llame días. Y está genial porque puedo tener muchos datos guardados en una sola variable. ¿Cómo era para definir un vector? ¿Cómo definíamos nosotros un vector? Declarábamos un vector. Primero le indicamos el tipo, después los corchetes y después el nombre del vector. Lo igualábamos a la palabra reservada new, le volvíamos a pasar el tipo y acá le decíamos la cantidad. Entonces, y después, bueno, acá asignamos, ¿ven? Notas de 0 igual a 14. Bien, todo coincide, ¿no? El 14 es un entero, entonces está todo bien. Bueno, repasamos eso de los vectores normales, entonces vamos nosotros. String, vector, entonces acá vamos a repasar el for y vamos a repasar la entrada de datos también y los vectores. Bueno, string vector, y acá espera la palabra reservada new, string, y le paso la cantidad. Bueno, la cantidad va a ser 7 porque tengo 7 días, pero acuérdense que va a recorrer desde el 0 hasta el 6, ¿no? Hasta tamaño -1. Ahí estamos, entonces yo voy a decir, bueno, lo que se ingresó y quedó en la palabra día, yo lo voy a guardar en vector de i, porque i siempre va a cambiar, i va a valer 0, va a valer 1, va a valer 2, se va a ir incrementando hasta que sea igual a 7 y ya no se ejecuta, ¿no? Entonces vector de i va a ser igual a día. Hasta ahí estamos, miren cómo completamos de bonito un vector con los días de la semana. Y acá vamos a hacer un vector, un for, perdón, que lo muestre. A ver qué dicen en el chat. Va a desbordar. ¿Por qué, Sergio?
¿Por qué desbordaría? Para mí no. Para mí sí funciona. A ver, pero bueno, escuchamos a ver qué nos dice. Y vamos a hacer acá lo mismo, un for para mostrar. Mientras, bueno, a ver, escucho sus opiniones. Y menor que 7, y más. Y acá mostramos, hacemos un system. ¿Qué vamos a mostrar acá? ¿No debería llegar hasta 6? Sí, llega hasta 6, va a llegar hasta 6. ¿Por qué? Va a venir acá y dice, bueno, y igual a 6. ¿Cumple la condición? ¿6 es menor que 7? Sí. Entonces se ejecutan estas sentencias. Después i va a valer 7. Va a venir y acá va a decir, no, i es menor que 7, 7 es menor que 7, falso. Entonces sale y continúa con estas líneas, digamos. Pero sí, llega hasta 6. ¿Por qué? Porque tenemos el 0. Entonces, si yo pondría acá, no tendría problema en poner 1, pero yo lo pongo en 0, ¿por qué? Porque todos los vectores empiezan en la posición 0. Ah, listo, no hay drama, igual cuando lo ejecutemos vamos a ver. Bien, ¿sabes? A ver, desbordaría, capaz que, sí, desbordaría si yo hiciera esto, mira. Ahí recorrería hasta 7, pero no tiene la posición 7, tiene el tamaño 7, pero la posición última es la 6. Entonces acá va a venir la posición 7 y va a decir, no encuentro la posición 7. Y ahí nos daría error. Lo probemos, vamos a probar todos los errores. Ah, yo dije igual a 7, perdón. Perdón. Bien ahí que me están corrigiendo, entonces están atentos a las clases. Bien, a ver, vamos a mostrar entonces, perdón. Víctor. Bien, ahí tendría que mostrar. Y mostramos día, lunes, martes, miércoles, eso. Y acá me está diciendo concatenar. Vamos a la teoría, a ver. ¿Qué parte, José? ¿Ve? Acá esto es lo que hago yo dentro del for y cambia, siempre cambia porque el i cambia. Bien. Y esto es lo que hice, pero en vez de int puse string. ¿Ahí quedó? A ver. Sí, profe. De 10. Entonces probemos esto, a ver. Probemos esto. Ingrese el día. Bueno, yo voy a empezar el domingo. Domingo, puse domingo. Domingo, ingrese el día. Acá te daría bueno que me ponga ingrese el día 1, ingrese el día 2, ¿no? Acá tendría que hacer un ingrese el día. Bueno, lo hagamos porque quiero que quede más lindo. Entonces yo voy a poner acá ingrese el día. Pero acá yo tengo desde el 0. No quedaría muy lindo que ponga ingrese el día 0, ¿no? Entonces yo voy a poner ingrese el día y lo voy a concatenar con i más 1. Como para que quede mejor. Miren, ya van a ver. Entonces me va a decir ingrese el día. Ingrese el día 01, ¿no? Yo creo que se muestre 1. Bueno, estas mejoras que confunden. Ahí está. Ingrese el día 1. Bien, ahí me gusta más cómo está quedando. Domingo. Ingrese el día 2, lunes. Ingrese el día 3, martes. Pero implícitamente el día 3 está en la posición 2, ¿no? Acuérdense. Martes, miércoles, jueves. Jueves con B larga. Viernes y por último sábado. Y ahí me está mostrando, a ver, vamos a ver. Día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lo muestra bien ordenado. Y acá yo le podría concatenar que no solo me muestre, que también me muestre el número, ¿no? Día 1, día 2. Bueno, yo empecé con el domingo, el día 1. No sé dónde escuché que el domingo era el primer día de la semana. Pero bueno, puede ser el lunes, ya lo modifican ustedes como quieran. Pero bueno, ven acá cómo utilizamos el for, digamos, acá la condición, acá el incremento, acá el de dónde empezamos, bien.
no solo con vectores, ¿no? No solo es uso para los vectores, sino que para infinidad de cosas podemos utilizar el for. Bien, hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ¿se entendió? ¿Quieren que hagamos alguna mejora, alguna modificación a el carga día y el muestra día? Digamos, no son métodos, pero como que utilizamos un for para una cosa, un for para otra, dentro del main, hicimos la entrada, creamos el objeto entrada, y acá creamos el vector con su respectivo tamaño. Bien. Bueno, ¿se entendió lo que hice con los días? Ahí Manuel que pedía un ejemplo de este tipo. ¿Se entendió? ¿Querés alguna modificación? Es más cómodo que empiece desde lunes, lo podemos hacer. Bueno, entonces sigamos con la teoría. Bien, eso era para practicar un poquito el for, para practicar un poquito vectores, y ahora vamos a los otros tipos de vectores que es el array list. En el array list nosotros no necesitamos decirle un tamaño, sino que es tan dinámico que nosotros podemos agregarle, sacarle, eliminar la posición, agregar más elementos, no declarar un tamaño, digamos. Eso es lo más copado de array list. Bien, es un array redimensionable, como le dice la palabra, puede almacenar un número indefinido de elementos, y la declaración del array list tiene la siguiente sintaxis. Primero la palabra array list, después entre los piquitos el tipo de dato o la clase, el nombre del array list o la lista, digamos, y bueno, acá tenemos un ejemplo, array list, string, palabras, new array list, y de vuelta ponemos string, y bueno, los paréntesis, siguiendo la sintaxis de un array list, ¿no? A ver, vamos a probar esto, probamos acá, y acá me está dando error porque me dice no importaste la clase array list. Entonces yo tengo que ir acá, y acá a veces me dice, cuando yo hago clic, la importa sola, ¿eh? Acá ya me sale, la importó antes que yo ponga, porque ya la detectó, digamos. Entonces acá le estoy instanciando ya un objeto de tipo ArrayList que se llame palabra. Ya nos vamos al módulo 2 donde hablamos de instanciar y todo eso. Entonces yo puedo hacer tranquilamente palabras.add, utilizar todo lo que yo ya sé de string. .add y todo lo que yo ya sé de ArrayList, perdón. Entonces acá yo le puedo agregar el lunes, ¿ven? Martes. Bueno, en vez de que se llame palabras, que se llame días de la semana, ¿no? Días. Y bueno, y acá es solo cuestión de ir y fijarnos todos los métodos que tiene, las funciones que tiene el array list, ¿no? Días.add es para que yo le pase algo más, digamos, para añadir a esa lista. Entonces yo le paso lunes, y ya como se da cuenta que no hay nada en el objeto que recién lo creé en este vector, lo pone a lunes en la posición 0. Y así podemos, tenemos las opciones de eliminar. ¿Se acuerdan que teníamos una lista? En la teoría está todas las funciones más importantes están ahí, no todas, pero las más importantes. Por ejemplo, algo que vi que no estaba era, y lo necesitábamos, era el día.get. El get me pedía un índice. El índice es la posición. Entonces si yo le paso get 0, me va a traer lunes. Y si yo lo pongo en un system.out.println, me va a mostrar lunes. ¿Ven? Entonces ustedes ya tienen que ir viendo, uy, acá borré días.getDI, y esto es una herramienta muy potente, digamos, para traer los datos. Ya tiene todo codificado, yo voy y hago uso de eso. En cambio, con los vectores normales yo no tengo algo que me diga devuélveme en la posición. Tengo que crearme un método, o tengo que hacer mandarle la posición y hacer un muestra, algo parecido, digamos, pero esto está más bueno. Entonces, a ver, acá vamos a
vamos a comentar esto y vamos a probar que nos trae días, ¿no? Como una nueva, un nuevo método de ArrayList. Entonces yo le paso el día, le paso lunes a dd, y acá lo muestra. ¿Qué tiene el vector días en la posición 0? ¿Qué tiene? Tiene lunes. Y como esto está dentro de un system, lo muestra. Y acá podremos agregarle lo que hay en la posición 0 es tal cosa. Y así podemos nosotros ir viendo cómo funciona cada herramienta que vamos conociendo, ¿no? Así que bueno, continuamos entonces a ver. Bueno, ya sabemos lo que es ArrayList. Y ahora vamos a algo que vimos muy poco y no sé si había ejercicio en el TP, o sí, lo pasamos muy rápido. Era matrices. Matrices no es nada más que poner el tipo de dato primero, eso sí, ahora van dos corchetes y el nombre del identificador. Bien, no hay ArrayList para matrices, sino que ya lo vamos a tener que manejar así, con esto, digamos, solo esto. Entonces acá ponemos el nombre de la matriz, la palabra reservada new, el tipo de dato que va a tener nuestra matriz, y acá definimos el tamaño de la fila y el tamaño de la columna. Bien, entonces vamos a crear una matriz para que ustedes vean más o menos. Ahí alguien no pudo crearlo, entonces lo vamos a ver en directo. Yo voy a copiar y bueno, obviamente va a dar error. Entonces acá yo voy a crear un tipo de dato int, y acá el identificador se va a llamar matriz. Acá ya está la matriz declarada, ¿no? Declaré la matriz. Y bueno, ahora, ¿cómo defino yo el tamaño? Bueno, yo quiero que esta matriz sea, siguiendo la sintaxis, que sea de 2 por 2. Entonces me dice, bueno, pon el nombre de la matriz, igualarlo a new, el tipo, el tamaño de fila y el tamaño de columna. Entonces digo, bueno, matriz, siguiendo la sintaxis, matriz va a ser igual a new int, y ponía acá, dentro de los corchetes, ponía yo el tamaño de la fila y de las columnas. Entonces acá yo creé una matriz de 2 por 2. ¿Cómo mostraría esta matriz yo? Un for dentro de otro for. Me paro en una columna y, me paro en una fila y va moviéndose el for de adentro, va moviéndose por columnas. O podría mostrar al revés, y eso, bueno, creo que ya lo viene detallado en la parte de matrices, ¿no? Y básicamente, ¿qué hacía esto? Cuando yo declaraba, me ponía todos los elementos en 0, ¿bien? Entonces, si yo hacía, acá yo tengo una matriz, imagínense una matriz de 2 por 2, entonces yo tendría, a ver si puedo dibujar acá, en esta línea, en la línea 50, yo que tendría una matriz así, de 2 por 2, 2 filas y 2 columnas. Y en todas las posiciones yo tendría el valor 0, todas. Eso tendría hasta acá. Entonces, ¿cómo haría yo para poner, por ejemplo, un 5 ahí? Tendría que decir, bueno, a ver, ¿en qué fila está? Fila 0, porque siempre todas las filas empiezan de 0. Va a ir desde 0, fila 0, y fila 1. Pero son 2, ¿no? Acá tengo 2 filas, la 0 y la 1. Y lo mismo acá. Columna 0 y columna 1. Bien, entonces, a ver, yo acá tendría que poner así. Bueno, en esta posición yo quiero tener un 5. ¿Un 5 es entero primero? Sí, porque mi matriz es entero. Listo, entonces yo haría matriz de, primero, la fila 0, matriz de 0, columna 1, acá, columna 1 va a ser igual a, por ejemplo, 5. Y así yo voy asignando en los valores que quiero poner, digamos. Y ahí tendría que hacer un for dentro de otro for y irme moviendo primero por columnas y después por filas. Y así sería básicamente como nos manejamos con matrices, ¿bien? Si bien el lenguaje de Python, capaz que alguien conoce, es diferente a cómo se maneja, es una de las diferencias más visibles, cómo los dos lenguajes se manejan con matrices. En Python, para representar matrices, las representamos listas dentro de listas. En cambio acá es algo diferente, capaz que un poco más complicado.
eso Python es un poco más accesible para el entendimiento. Pero bueno, estamos con matrices, entonces veamos un poquito, vamos a repasar y nombrarlos únicamente a los tipos de, perdón, creo que hay una opción de borrar todo, a ver. Uy, no, tengo que borrar uno por uno, perdón, nunca utilicé esto. Bien, vamos por métodos de ordenamiento. Lo voy a nombrar nomás y después los métodos de búsqueda. Bien, para hacer un recuerdo, pero no creo que le pidan código de esto. Así que bueno, para hacer un poco de recuerdo y ya vamos para las consultas, se hizo re larga la teoría de... Bien, una de las operaciones más comunes con los vectores es el ordenamiento, ¿no? El algoritmo de ordenación clasifica un conjunto de datos de forma ascendente o descendentes. Los métodos más conocidos son, bueno, los métodos iterativos, son simples de entender y programar, ya que son iterativos, simples ciclos y sentencias que hacen que el vector pueda ser ordenado. Bien, estos códigos de cada método, nosotros ya lo vimos en detalle en las clases anteriores y está en la teoría que pueden encontrar en la plataforma. Primero que nada teníamos el selección, que era el que gastaba más recursos, pero el más entendible, ¿se acuerdan? Que íbamos comparando uno por uno y lo traíamos a su correspondiente lugar. Y así. El inserción era el más óptimo, ¿por qué? Porque cada vez que ingresaba, o sea, yo tomaba como que el de al lado ingresaba, ¿no? Pero iba comparándolo y lo ponía en el lugar adecuado. Por eso se llamaba inserción. Y después el de burbuja era como que traía los más, iba agarrar el primer elemento y lo iba comparando con todos y lo llevaba en este caso me acuerdo que el 8 era el que se recorría y quedaba bien donde era, digamos, en la posición más alta. Y así agarraba uno por uno, comparaba y lo llevaba a su posición, ¿bien? Pero bueno, habíamos quedado que la inserción era el más óptimo, el selección era el que más recursos gastaba y burbuja era el intermedio, digamos. Y bueno, la idea era de tener un array desordenado, nosotros pasábamos con estos métodos, el simple hecho de llamarlos y pasarle el vector por parámetros nos devolvía el vector ya ordenadito. Bien, y después tenemos la búsqueda donde en vez de pasarle solo el vector, le pasamos el vector y un elemento. Este método secuencial, si lo encontraba, devolvía la posición y si no lo encontraba, devolvía un -1. El método de búsqueda secuencial, no importaba si estaba ordenado o desordenado el vector, iba comparando uno por uno. Sos igual al elemento, sos igual. Si no, si ninguno era igual y llegaba al final, devolvía -1. Si era igual, devolvía la posición, que bueno, ya se manejaba con un i, ¿no? Esto era cuestión de utilizar force, variables y todo eso. Y después, por último, teníamos el método de búsqueda binaria, que requeríamos que el vector que ingrese esté ordenado. Hacía como una búsqueda mejor, ¿por qué? Porque iba dividiendo. Primero, el elemento que ingresaba preguntaba si era menor, primero que nada me paraba acá, en la mitad del vector, y preguntaba si el elemento que venía por parámetros era menor este elemento o mayor. En este caso ingresaba 2 y preguntaba respecto del 8. Si es menor que el 8, entonces ya cortaba y descartaba la parte de que era mayor. Entonces se quedaba con esta parte. Como el 8 no era igual al que venían por parámetros, o sea, el 2, que el 8 no es igual a 2 porque no era el buscado, lo descartaba y buscaba en estos tres que están pintados. Y ahí hacía el cambio de variable, ya el inicio era el 0 y el final era el 2, la posición 2, ¿bien? Y ahí volví a hacer de vuelta la misma pregunta. Y todo esto lo hacía con if, con for y así, armado con todas las estructuras que nosotros le fuimos dando y ya veíamos las cosas que se podían hacer, ¿no? Y acá, bueno, volví a preguntar y hasta que él lo encontraba. En 4 vueltas lo encontró. En cambio, si en este vector yo utilizaba la búsqueda secuencial, iba a ser 7 recorridos, porque iba a preguntar, o no, en la primera lo encontraba, ¿no? Pero bueno, si en el caso que esté al último, iba a ser 7 comparaciones. Bien, entonces eso es todo lo que vimos en el módulo 1, hicimos hoy un repaso. Preguntas, ¿quieren que veamos algo? Tenemos 15 minutos todavía.
No sé, ¿qué quieren ver? Me voy a las otras teorías de cada tema y vemos, no sé si quieren ver algo más de matrices, vectores, alguna pregunta. A ver. Perfecto, a ver, profe, ¿será posible almacenar un tipo de dato char en un tipo de dato entero? De ser posible, explique con comentarios del porqué de lo primero. Sí, las matrices, cuando vos decís, ahí vamos con eso, Ana, lo vamos a probar en Eclipse. No nos, a ver, Manuel, sí, cuando nosotros le decimos que la matriz es de tipo int, solo va a recibir enteros. Cuando vos quieras asignarle un 2.0 o un 2.2, te va a decir error a la hora que quieras asignar, perdón. Bueno, ahí dice Ana, que está bueno, esto podría ser una pregunta del cuestionario, ¿no? ¿Será posible almacenar un tipo de dato char en un tipo de dato entero? De ser posible, explique con comentarios el por qué. Para ustedes, ¿qué dicen la pregunta de Ana? Claro, Manuel, sí. Y eso lo haces vos cuando vas a declarar una matriz, lo mismo que un vector, ¿ves? Cuando yo voy a declarar un vector, yo le digo acá, este vector solo va a tener tipos de dato int. Acá le dije yo. Antes de poner cualquier dato, yo ya le dije, ojo que este vector solo recibe int. Y lo mismo con las matrices, ¿no? Acá ven, tipo de dato, entonces como yo le puse int, vamos a Eclipse, solo recibe int. Mira, si yo pongo 1,2, ahí me dice error. Error porque esta matriz es solo de entero. ¿Ves? Listo, a ver qué dicen. Hoy con la teoría que vemos hoy ya estamos para responder la pregunta de Ana. Todos, todos con lo que les di hoy ya tienen para responder esta pregunta. A ver si se animan y ponen en el chat. Está muy buena, Ana. ¿Lo viste en algún cuestionario o se te ocurrió? No le quiero dar la respuesta. O sea, ¿en el TP1 está eso? Ah, mirá, no lo vi. No lo vi, no lo vi. Bien. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Hicieron ese ejercicio? A ver, vamos a ver. Ya vimos casteo, pero el casteo no abarcaba el char. Entonces ahí yo ya me estoy dando cuenta que no voy a poder hacer una conversión. Entonces, ¿será posible almacenar un tipo de dato char en un tipo de dato entero? No, no es posible. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Bueno, yo digo int entero igual a 10. La única herramienta que yo tengo para poder meter algún tipo a otro tipo es con el casteo, que lo vimos en clase, pero abarcaba solo los tipos de datos numéricos, digamos. Entonces, lo que nos está diciendo Ana ahí es que yo quiero hacer esto. Char entero igual a entero. No, entero. Perfecto, ahí Ana que está resolviendo el TP1. Así se saca todas las dudas. Esto me está diciendo, ¿es posible hacerlo? Bueno, nosotros le damos las herramientas del casteo para ver que en algunos casos se puede, pero en este caso no se va a poder. Entonces yo acá voy a intentar con la herramienta que me dicen de el casteo. A ver, sí, justamente, ya sé por qué sí se puede. Sí se puede y es porque me estoy acordando que el char tiene el código ASCII, ¿se acuerdan? Sí lo vimos en clase y me lo recontra olvidé y no está en la teoría eso, ¿no? Vamos a verlo. Se puede. Bien. Yo con el emoji de cara de payaso estoy ahora. Lo vamos a ver acá. Justo yo le di esto para este ejercicio, justamente, a ver, sobrecarga, código ASCII. Ahí está. Bien, lo que dice Ana se refiere a este ejercicio. El código ASCII es solo para los tipos de datos char. Bien.
En la teoría no está, pero bueno, es muy importante que lo sepan. ¿Qué quiere decir esto? Que cada carácter, aparte de tener asociado el valor del carácter, tiene otro valor. Tiene otro valor. A ver, por ejemplo, vamos a ver acá. Este código fue propuesto por, bueno, un señor, Robert Bemer, buscando crear códigos para caracteres alfanuméricos. El desarrollo de este código fundamental se debió a la necesidad de las computadoras y de dispositivos de distintos fabricantes para que tuvieran un lenguaje común con el cual comunicarse y de este modo poder ofrecer la compatibilidad más flexible y segura de ellos. Bien, bueno, yo podría decir a simple vista la pregunta del TP que es no se puede porque no existe ningún tipo de casteo, ¿bien? Porque ya vimos nosotros el implícito, el explícito, vimos los gráficos y no se encuentra el char. Pero esa pregunta está perfecto para que conozcamos el código ASCII. Bien, es un código numérico que representa a los caracteres usando una escala decimal del 0 al 127, donde esos números decimales son convertidos por la computadora en números binarios para ser posteriormente procesados. Por lo tanto, cada una de las letras que escribas va a corresponder a uno de estos códigos. Entonces, ¿por qué este casteo me está funcionando, este casteo tan ilógico? Voy a ponerlo acá. Por eso, por la existencia del código ASCII. Ahora mostremos, miren, esto es muy interesante. println, son como artilugios de la programación, ¿no? El código ASCII. Ahora voy a mostrar yo a entero. ¿Qué tiene? A ver, no. Yo quería char. Ah, no, está perfecto. Pensé que me había equivocado. Ahora yo voy a mostrar entero char. ¿Qué tendrá entero char? A ver, vayan escribiendo ahí en el chat. ¿Quién da más? ¿Qué tendrá entero char? No lo voy a dar a compilar. A ver, ahí tienen Google al lado. A ver, si pudiera les daría un puntito al que responde bien. Pero bueno, a ver, ¿alguien me puede decir qué daría? A ver, viendo acá, entero tiene 10. Y yo a char entero, entero char espera un carácter. Pero acá yo le estoy pasando un entero. Bien, podría ser. Y vamos a hacer al revés, ¿no? A ver. No muestra nada. Claro, ¿por qué no muestra? Me tendría que mostrar, a ver. Acá me falta el concatenado, el signo de concatenación. No me está mostrando nada. Pero bueno, yo le dije el por qué funciona. Pero me tendría que mostrar bien ahí, como dice Manuel, la A, porque el 10 corresponde a la A. Vamos a hacerlo al revés, a ver. Yo voy a hacer un char, carácter. Vamos a hacerlo al revés. A ver. Voy a dejar el system. Capaz que muchos se confundieron, pero bueno, está bueno saberlo, digamos, que no tendría sentido castear un char, no se puede, pero por el código ASCII sí se puede. Carácter igual a... voy a poner acá. Manuel, ¿te fijaste si A corresponde al 10, no? ¿Por eso lo escribiste? ¿O solo lo dijiste? Bueno, igual nos podemos fijar acá. Sí, perfecto, gracias Manuel, perdón. Bien, entonces acá nosotros hacemos esto. Int num ASCII voy a poner acá. Y voy a hacer que sea igual a carácter. Y acá lo toma sin hacer un casteo. ¿Ven cómo lo toma? Entonces voy a poner num. Ahí está. Ahí tendría que mostrar el 10. A ver. Muestra el 65. Ah, porque es el A mayúscula. A ver si pongo la minúscula. 97. A ver, vamos a ver. Acá está
todas las... A ver, sí, sí. Ahí está, vamos a ver, acá está la tabla, esto es una tabla conocida por todo el mundo, digamos, o sea, no es que para nosotros es diferente. Acá el A corresponde al 0,65, bien, y sí, está perfecto. Ahora sí está funcionando, pero muestra el 97, la minúscula, claro, A minúscula es 97, y eso está 80, 97, claro, ahí está bien. Bueno, esa es la respuesta para Ana. Un poco no la tenía esa, pero bien, acá ya saben, ¿por qué funciona esto? Por el código ASCII. Sin el código ASCII esto no tendría que funcionar. Ahora vamos a probar con un string. Con un string no se puede hacer esto. Vamos a querer hacer lo mismo. Ah, si acepta para carácter, entonces tendría que aceptar para string. Alguien dirá. Entonces yo voy a hacer, bueno, A, y yo voy a decir, bueno, in num ASCII, bueno, otra variable, y yo voy a querer hacer esto. Y acá ya directamente ni lo acepta. Acá arriba sí lo acepta por el código ASCII. Por el código ASCII. Y acá ya es, no se puede. Entonces, para la pregunta de Ana, gracias Ana por ahí el ejercicio ese, ¿será posible almacenar un tipo de dato char en un tipo de dato entero? Sí, es posible porque por el código ASCII. Ahí está. Listo, esa es la respuesta del ejercicio del TP. No se puede con string, solo con char. ¿Bien? Bueno, hicimos un repaso ahora a ustedes, los que no conocían el código ASCII. Menos mal que le tenía lista esa diapo. No sé si la vi con ustedes o con alguna comisión, pero bueno, la hice para hacer el ejercicio del TP. Y bueno, es importante saberlo, ¿no? Pero bueno, ya fue creado esto, es como leíamos ahí la definición para un propósito de comunicación entre computadoras, está buenísimo, digamos. Bien, entonces estamos hasta ahí, chicos. ¿Alguna otra duda? Tenemos 5 o 10 minutos, me puedo quedar un ratito más. Lo importante es que quede todo claro del módulo 1. Lo más difícil, y está bueno que estén entendiendo, es casteo. ¿Qué podría ser lo más complicado? Bueno, matrices, que no lo vemos en el TP y no hay preguntas de matrices. Ya les voy tirando esa data. ¿Qué más? Bueno, a ver. Bueno, de 40 pasamos a 30, así que algunos ya se fueron.